investigadora del Instituto Mora. Por cierto, el tema migrante también debe de ser asumido como parte de esta discusión, de este debate de los desaparecidos y las denuncias. ¿Cuántas personas no se habrán ido a Estados Unidos y habrán sido denunciadas como desaparecidas? Hay que también rascarle por ahí a este asunto. Creo que es importante, pero bueno, nada más ahí por no dejar, porque llega la doctora Leticia Calderón Chelis. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, espérate, déjame prender la luz, Eso. porque veo que estoy muy oscura aquí. Bueno, no, creo que no ayudó mucho, pero no le hace, un poquito. Oye, no, Eu. es que, mira, yo para mí, el tema de las personas desaparecidas en este país tendría que ser, tendría que ser punto número uno. O sea, no puede ser que eso se dé, porque la parte que tiene que ver con las mafias o los grupos criminales, bueno, pues por un lado tendrían que ser combatidas en lo más elemental y la otra es todo el seguimiento. Sabemos muy bien y desafortunadamente porque lo conocemos por el seguimiento que se ha dado, que las fiscalías son el principal filtro para detener el seguimiento y la pronta, ubicación de las personas que han sufrido una situación como estas y las familias, bueno, lo han padecido. Esperaríamos, Vicente, que con este cambio estructural que se está planeando, que ya inició con todo el tema de lo judicial, bueno, llegue a las fiscalías, creo que esa es la intención, confío en que sea la intención, pero esto no, o sea, para mí de verdad no puede haber algo más doloroso y absurdo al mismo tiempo en una época en que encontrarte tendría que ser lo más fácil del planeta porque somos totalmente no ubicables, porque ya uno dice, híjole, ya aunque te quieras escapar ya te encuentran, ¿no? Y justo esa es la paradoja, vivir en un tiempo tecnológico, en un tiempo también de tal nivel de contacto, de redes, de visibilidad, que por un lado no escapas, ¿no? Y por el otro resulta que hay gente que es inencontrable. Eso no puede ser, y menos cuando hay pistas, y menos cuando se sabe y que la vieron y bueno, no me mira, ganas de llorar. Para mí este es el tema que tendría que estar en el número uno de la agenda de cualquier gobierno humanitario. Entonces, Y, ojalá suba de tema, suba de y, punto. y debo de admitir que qué bueno que Reinaide Ramírez hoy sí se mostró pues más tranquila en sus planteamientos porque lo ameritaba el tema. No ameritaba que se hiciera un circo como se ha hecho en otras ocasiones con sus participaciones, por respeto a las víctimas, por respeto a los desaparecidos y por respeto a las familias. Sí, bueno, no me menciones al personaje porque realmente es justamente una intención de siempre desviar y siempre boicotear y siempre ponerle un nivel patético a las bañaderas cuando son un espacio que deberíamos de preservar de una manera pues muy importante y bueno, nunca entenderé la presencia de personajes así en ese espacio tan relevante para nuestra política, Vicente. Entonces, Yo, nos la ahorramos. yo sé que de lo que no te vas a querer ahorrar opiniones es de los aliados, el plan B y lo que se viene, querida Leticia Calderón Chelius. Fíjate que yo creo que es un tema que es muy fuerte porque al final de cuentas, este plan A y plan B, que son las propuestas de la presidenta, tienen dos formas de verlo. Por un lado, pues toda la política interna, las alianzas, los que son incapaces de generar las alianzas, como en Monreal, ¿no? Porque se supone que el gran operador político, pues falló, ¿eh? O sea, no ha atinado ni una, o sea, no logró ni una. Entonces, en ese sentido, pues las ausencias, ¿te acuerdas que en el plan A, de repente la exministra Olga Sánchez, bueno, pues de repente pues, fue al baño tú, ¿no? O sea, o como Xochitl una vez que se atoró en el elevador, decía ella. O sea, ya, como que si nos chupáramos el dedo, ya estamos como más superaditos en este país para este tipo de argumentos. Pero ahora con el PT y el Verde, pues negociando y extorsionando, ¿no? Presionando para decir, o me das esto o no te doy o no pasa porque en mi contabilidad no sobreviviría en la siguiente elección. O sea, que las reformas electorales son en función de su numeralia electoral y no como propuestas de cambio estructural del Estado mexicano. Ah, mira, pues nos estamos enterando porque nos lo propusieron como sus grandes plataformas electorales, porque se montaron en eso, Vicente. O sea, que tampoco no finjamos, esa fue su plataforma electoral. Sobre todo
creo que es el PT el que ha salido más embarrado en esto, porque mantenían todo un discurso, porque del Partido Verde pues ya tenemos como, ¿no? Ese es este partido que se va con el que le suena más monetario el asunto, que va a sacar más recursos y que va a poder sacar más provecho. Pero el PT, que también en cierta forma, bueno, pues es un partido de estos chiquitos que al final de cuentas se pegan, ¿no? Como el piojo para poder sobrevivir chupando sangre. Y bueno, vaya que había obtenido beneficios, pero yo sí creo que fue muy lamentable la manera y los argumentos, porque a mí, ¿sabes qué me choca? El rollazo. Esto de que es que atenta contra la democracia. Bueno, que lo diga Alito, déjalo, bueno, pues está en su rollo. Pero el PT, estando en la alianza con que más le ha beneficiado, francamente, son argumentos que pues obviamente, pues ya la verdad, de tanta obviedad. Y ahí decirlo. También, pero la otra forma de ver este mismo tema, y ahí tenemos un as bajo la manga, es que tanto la oposición, esta es la nueva oposición, o bueno, la oposición ya más evidenciada, pero la oposición que se había, la Rosita, vamos a decir, tanto estaba, yo los oigo luego en los programas de televisión y de radio, no con que la autocracia, no con que la deriva autoritaria, no con que el populismo, no con que ya estamos en la dictadura, Vicente, pero es que mira la dictadura y de seguro, bueno, o es López Obrador o es Sheinbaum, bueno, pues pónganse de acuerdo, ¿cuál de ellos es el dictador de este país? Pero así, y gente que ha tenido un buen nivel de discusión y de debate diciendo eso, bueno, pues se les cae el teatrito, porque si la misma presidenta es interpelada políticamente y en la jugada electoral ahí de sumas y de negociaciones y de alianzas y le dicen no, pues quiere decir que tampoco es tan dictadora, ¿no? Ni puede imponer su voluntad tan como debería de ser en una lógica de la que lo plantean. Entonces, si visto desde ese lado, pues fíjate que los resultados de estas reformas, de estas no reformas, en el sentido de lo que se esperaba de ellas, sobre todo de la primera, la verdad, eso de los pluris, el fuero, que no lo incluyeron, el presupuesto, bueno, vaya, son de las cosas más sentidas por la sociedad mexicana cuando hablamos de elecciones. Pero entonces, no queda tan mal en ese sentido, es decir, es la prueba fidedigna de que son o sea, digamos, se han montado en un discurso que pretende ser así muy, ¿no? Muy finurris de que la dictadura y la autocracia, ahora hablan de la autocracia gris, allá es otro concepto que están sacando. Entonces, bueno, autocracia quiere decir gobierno de una sola persona. ¿De quién? O sea, te digo, y luego dicen, no, que López Obrador, y no, que Claudia Sheinbaum. Bueno, a menos que sean, que ya son uno solo, ahora sí que son uno mismo, pues sirve para refutar y para argumentar en contra y decir, pues entonces no son tantos, ¿no? No son tan poderosos como creíamos que podrían haber sido. Entonces, ahí está el punto, Vicente, desde mi punto de vista. ¿Derrota al movimiento o una victoria parcial? ¿Cómo se debe asumir? Fíjate que sí hay una parte de derrota, porque además lo celebraron los hijos de la mañana, o sea, eso es lo que más coraje da. O sea, celebrando con el PRI, oye, o sea, los del Verde celebrando con el PRI, dices, bueno, pues los del PT agarraditos de la mano, ¿no? Y los otros, pues felices. Entonces, en el sentido simbólico, en el sentido del mensaje político, pues sí saca callos, ¿no? Sí es cuando dices, híjole, nanita, pues. Y en eso sí hay una derrota simbólica porque finalmente son partidos que sacaron las uñas y que públicamente a lo mejor ahí faltaría ver por cómo negociaron, de qué manera, sí, pero negociar no quiere decir ceder, o sea, porque hay una parte en la que hay principios y hay propuestas muy obvias. ¿Va a afectar a los partidos porque van a tener menos lana? Pues, ¿cómo te explico que sí? Ya hay partidos que en 10 años, bueno, para ser elegante, pero en 10 años no van a existir, porque es la naturaleza de nuestro sistema político. Y hay partidos que hoy es muy probable que entren a la disputa electoral y no alcancen el 3% y ya no sean refrendados, ¿sí? No, los nuevos, los que están postulándose como nuevos. Entonces, no es fácil, porque tendrían que ser lo que no son en el sentido de que no lo reconocen como tal,
representaciones de la ciudadanía. Y tan no lo valoran que hemos tenido casos que, bueno, ya ustedes le han dado duro y bonito al tema de los strippers y estos que se meten a la política y luego no les alcanza porque confunden una representación popular con un empleo bien pagado. Y creo que como no se logra entender eso y no es una mística generalizada de ninguno, pero tampoco dentro de Morena, yo creo que hay un olorcito a derrota. Por otro lado, pues también no como de éxito, yo no lo veo así, ¿eh? Yo, por ejemplo, el hecho de que no haya pasado lo de los pluris, para mí sí es una derrota. Es una derrota porque era una promesa de esa alianza y digo, la doctora Sheinbaum se arriesgó, lo puso en la mesa y que no haya pasado, pero es una derrota para todos, no para ella, para nosotros. Pues el interés era nuestro, ella ya está en el poder, ¿no? Ella en el momento en que acabe su sexenio, pues bueno, seguirá dándole, digamos, seguimiento a la política, pero, ¿no? Es como para lo estructural, para lo que sigue, para las siguientes generaciones. Y ese cuestionamiento que se quedó ahí, pues sí es lamentable. Entonces, fíjate que sí huele tantito hacia derrota. Pues querida Leticia, sigamos con estos diálogos fuertes a veces, estos análisis. No hay que quedarnos callados. No te pierdas tanto, doctora, ya te extrañábamos, yo te extrañaba. Vicente, tú invita. Luego me dicen así, gente que oiga, yo la veía con Vicente Serrano y ya no la he visto. Pues que me invite. No, a ver, le voy a echar la culpa a Ceci. Ceci, ¿por qué no invita a la doctora? Ceci es lo máximo en la vida, Ceci es un encanto. Ella y yo siempre nos mandamos cositas incluso, pero también, ¿no? Digo, y también los tiempos que, bueno, ahorita, ya sabes. Eso te iba a decir, doctora, no seamos así, no seas tan dura conmigo. A veces las agendas no empatan, pero te voy a pedir que hagamos el esfuerzo y que así como hoy has llegado a esta oportunidad con la audiencia, que lo repitamos tan pronto como sea posible. ¿Y qué te parece si cerramos invitando a la audiencia a tus redes? Sí, claro, gracias, Vicente. Pues ya sabes que yo más bien @Letichelius, bueno, trabajo temas de migración, así que por ahí me meto mucho esa jiribilla, ese tema, que es el tuyo, Vicente, que es tu tema. Además, que entre otras cosas, así nos conocimos, así nos encontramos en la vida con ese gran pretexto de hablar de lo que nos impacta y nos mueve. Así que bueno, abrazos a todos y gracias por la invitación siempre. Te mandamos un abrazo, la doctora Leticia Calderón Chelius, hablando con nosotros sin censura. Doctora, todo mi cariño como siempre y mi admiración. Qué gusto verla. Toñito, un abrazo, y tú que estás sufriendo las de aquellas, tú, bueno. Cuídese, doctora. Ándale, pues, cuídense, hasta luego. Sale. Bueno,